Hola, que el Señor los bendiga. Vamos a, vamos a disponernos. Siempre cuando está comenzando el culto, pues comenzamos diciendo que la relación con Dios es una relación personal. Dios no, Dios no está obligando a nadie, porque tiene que ser un asunto de nuestra propia voluntad. Por eso Dios le dio al hombre voluntad propia, que es capacidad para que el hombre tome decisiones, para que de esa forma el hombre pudiera decidir de si quería seguir a Dios o si no lo quería seguir. Entonces Dios le dio al hombre esa posibilidad para que nadie diga que es que Dios me está obligando o que estoy obligado por Dios, sino que para que se sepa que las personas que estamos con Dios porque lo amamos y porque estamos respondiendo al amor que Dios nos tiene. Dios por eso está probando a todo el mundo. ¿Y qué es lo que le está probando? La fidelidad de que el que quiera permanecer con Dios permanezca y que el que se quiera ir, que se vaya, porque solamente quedarán con Dios las personas que lo aman al Señor. El que no ama al Señor y que no quiere estar con el Señor, pues no va a estar con el Señor, porque Dios no está para estar obligando a nadie a que esté con Él o obligando a alguien a que lo ame, sino que como por eso Dios hizo al hombre un alma viviente y le dio voluntad propia para que el que ame a Dios lo ame de su propio corazón. Vamos a disponernos para que el Espíritu Santo de gloria pues esta mañana nos enseñe su palabra. Me toca como meterle la cuchilla a la palabra esta mañana. De todas maneras, sabemos que Dios es grande y Dios hará lo que quiera hacer en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a comenzar en el libro de Génesis. Vamos a comenzar en el libro de Génesis. En el libro de Génesis, en el capítulo 1 del libro de Génesis, en el versículo 26, libro de Génesis capítulo 1, versículo 26, dice así: entonces dijo Elohim, es decir, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Entonces Dios va a hacer al hombre en imagen nuestra, conforme a semejanza nuestra, y gobierne en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. E hizo Dios al hombre y le dio el gobierno de la tierra. E hizo Dios al hombre y le dio el gobierno de la tierra. Entonces dice la Biblia, en el versículo 27, y creó Elohim al hombre, en su imagen, en imagen de Elohim creó a él, y sigue repitiendo, lo creó varón, Zahar, es decir, masculino, y lo creó hembra, Nequevá, es decir, femenino, creó a ellos. Versículo 28 dice, y los bendijo Elohim y les dijo, fructifíquense y multiplíquense. Este es el primer mandato. El primer mandato de la ley es este. Es fructifiquen y multiplíquense. Este es el primer mandato. No se lo dio a Moisés, se lo dio a la humanidad. Y los bendijo Dios y les dijo, fructifíquense y multiplíquense. Este es el primer mandato. Y sojúzguenla, es decir, gobiernenla, domínenla. Y dominen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Elohim, he aquí les he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra,
y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, le serán como alimento. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para alimento, y fue así. O sea que no se comía carne en ese tiempo. Todos los seres vivos, incluyendo al hombre, se alimentaba de los vegetales. ¿Por qué se alimentaba de los vegetales? Porque de la única forma que se podía alimentar de carne era que mataran. Y en ese tiempo nadie se moría. ¿Entienden? En ese tiempo no había muerte. Entonces, como no había muerte, se tenía que comer los vegetales. No se podía coger un animal y matarlo y comérselo, porque no existía eso. Porque la muerte no existía. Entonces dice, versículo 31, y vio Elohim y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí todo lo que él había hecho era bueno, en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Entonces, como el hombre fue hecho en el día sexto, entonces al hombre se le asigna el número 6. Por eso el número 6 dice el número de ¿qué? Número de hombre. Al hombre se le asigna el número 6. Luego en el capítulo 2 dice, fueron pues, versículo 1, capítulo 2, acabados los cielos y la tierra y todo su ejército, es decir, y todo lo que hay en los cielos y todo lo que hay en la tierra. Y habiendo acabado Dios en el día séptimo la obra que hizo, y cesó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Elohim al día séptimo, y apartó a él porque en él cesó. La palabra cesó es la palabra Shabbat. ¿Oyeron? Sí, la palabra Shabbat es que allí se arregla todo. ¿Entienden? La palabra Shabbat, que es la palabra sábado, es que allí Dios arregla todo. Allí se arregla todo. Como cuando usted está haciendo algo y el último día usted está terminando y lo termina y ya todo quedó arreglado. Entonces, como todo quedó allí arreglado, ¿cómo le llamó? Le llamó Shabbat. O sea, que todo quedó, ¿qué? Arreglado. Que todo quedó perfecto como quería que, ¿qué? Que quedara. ¿Entendemos esa parte? Entonces, como todo lo que Dios hace, aquí, vámonos al libro de Colosenses. Libro de Colosenses, capítulo 1. Libro de Colosenses, capítulo 1. Versículo 15. Libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Dice así: reconciliación por medio de la muerte de Machía, pero voy a leer eso aquí. Machía, o sea, Cristo Jesús, es la imagen del Elohim invisible. Él es el primogénito en toda la creación. ¿Por qué? Porque fue en Cristo Jesús que fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean estirpes de ángeles, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea que todas las cosas son arregladas en Cristo Jesús. Por eso es que cuando el Señor dice, y cesó, acabó y arregló todo, y esa palabra es la palabra Shabbat,
estaba diciendo que el que termina todo, que el que arregla todo, que organiza todo es Cristo Jesús. Entonces, como Cristo Jesús es el que arregla todo, el que organiza todo, le asignó un número. ¿Qué número le asignó? El número 7. ¿Entendemos esa parte? Le asignó un número, el número 7, y le asignó un día. ¿Qué día le asignó? El Shabbat. O sea que el número 7 y el Shabbat es una designación de Dios para Cristo Jesús. Para que nos acordemos que todas las cosas son arregladas es ¿en quién? En Cristo Jesús. Que todas las cosas son ordenadas es en Cristo Jesús. O sea que fuera de Cristo Jesús todo es desorden, todo es desarreglo. O sea que si queremos que todo se arregle, tenemos que meternos en Cristo Jesús. Y decirle a Cristo Jesús, estoy aquí porque me he dado cuenta que tú, de parte de Dios, eres el que arregla todo. Arréglame esta vida. Y le entregas a la vida a Él, tuya, y Él va a encargar de arreglar la cosa. Porque si usted ha venido a Cristo Jesús y no entiende que en Cristo Jesús su vida tiene que ser arreglada por Cristo Jesús, porque más de uno como que no entiende y hasta le preguntan a uno que la vida de ellos es un desorden completo. Entonces uno pregunta, bueno, pero si estamos en Cristo Jesús y venimos a Cristo Jesús para que Cristo Jesús ordene todas las cosas, porque la Biblia dice que todas las cosas están siendo ordenadas ¿en quién? En Cristo Jesús, porque Cristo Jesús fue la persona que Dios colocó ¿para qué? Para organizar todas las cosas. Entonces mire, cuando Dios hace al hombre, Dios dice que Él sopló en el hombre y le dio aliento de vida y fue el hombre un alma viviente que tenía un cuerpo físico y que tenía un espíritu. Entonces, el alma, que es el depósito de la personalidad de cada uno de nosotros, el Señor la metió en un cuerpo que sacó de la tierra, para que por ese cuerpo el hombre permaneciera en la tierra, y que para que el hombre, esa alma, tuviera relación con Dios, le dio un espíritu. Entonces el hombre fue espíritu, alma y cuerpo. Primeramente espíritu, porque primero es la relación de esa alma ¿con quién? Con Dios. Luego el alma, que es el alma, y luego el cuerpo, que es lo que lo mantiene pegado a la ¿qué? A la tierra física. Y así lo hizo Dios. Entonces por eso es que él dice, en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, en el versículo 23, él dice así, que el soberano de la bendición los limpie por completo. Que todo nuestro enosh, o sea, que todo nuestro ser, el ser completo, rují, es decir, espíritu, que nos mantiene en una relación ¿con quién? Con Dios. Neshama, es decir, alma, que es el depósito de los sentimientos, de las emociones, de los pensamientos, de la voluntad, de la personalidad. Y el guf, es decir, el cuerpo físico, que nos mantiene pegado a la tierra, sean sin culpa, para la venida de nuestro soberano Cristo Jesús. El que los está llamando es leal y lo hará. Entonces Dios le dio al hombre una capacidad que se llama la voluntad. Vamos a entender esa parte. Libro de Génesis, capítulo 2, versículo 15. Tomó entonces Yahweh Elohim al hombre y lo puso en el huerto del placer, del gozo, del gusto, indicando que la relación de ese hombre que él había hecho con Dios era un gozo, un gusto y un placer, para que lo labrara y lo guardara. Y mandó Dios a ese hombre que había hecho, y le dijo, Yahweh Elohim a ese hombre, de todo árbol del huerto podrás comer,
inclusive del árbol de la vida, ¿o no? Porque el hombre podía comer del árbol de la vida, ¿o no? Pero le dijo lo siguiente: mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. Y nos vamos a parar allí, y esto es primordial que lo entendamos. Esto que Dios les va a enseñar es primordial que lo entendamos para la vida suya de aquí en adelante. Con Dios, nosotros cada día podemos hacer borrón y cuenta nueva, y hacer de cuenta que estamos comenzando de nuevo. Y Dios dice, comienza de nuevo conmigo, que no hay problema. Con Dios es así. Entonces, le mandó al hombre que Dios hizo, y lo hizo sujeto a Dios, porque cuando Dios hizo al hombre, Dios habló a Dios, y Dios le dijo a Dios, hagamos al hombre, hagámoslo a nuestra imagen, hagámoslo a nuestra semejanza. Entonces, como Dios tiene voluntad, le dio al hombre voluntad propia. Como Dios tiene mente, le dio mente. Como Dios tiene deseos, afectos, sentimientos, entonces al hombre también le dio sentimientos. Y lo hizo a la voluntad de Dios. Pero lo hizo de tal forma que Dios quería que el hombre estuviera pegado a Dios, sujeto a Dios, porque el hábitat del hombre es Dios. El hábitat de las plantas es la tierra, porque la tierra, la planta sin tierra se muere. O sea, entonces el ambiente de las plantas es la tierra. El ambiente de los peces es el agua. El ambiente de las bestias es la superficie terrestre. Y el ambiente de los pájaros es el aire. Y si alguna de esas cosas se sale de su ambiente y entra a otro ambiente, se muere. Usted no puede coger una gallina que es del aire y meterla en una pila de agua, porque la gallina se le ¿qué? Se le ahoga. Pero si usted le hace eso a un pez y lo tiene allí, el pez está tranquilo, porque él está ¿dónde? En su ambiente, no le va a pasar nada. Usted se va a cansar de tenerlo allí, y al final de cuentas usted tendrá que sacar la mano porque el pez está tranquilo. Ese es su ¿qué? Su ambiente. Entonces, el ambiente de nosotros, ¿sabe quién es? El ambiente de nosotros es Dios. Dios es nuestro ambiente. Por eso es que si queremos vivir para siempre, tenemos que regresar a Dios por medio de Jesucristo. Y eso lo sabe el diablo. Y como el diablo sabe eso, se está inventando toda clase de cuentos para que el hombre no entienda que su ambiente es Dios y que tiene que regresar a Él, porque si no se muere. Si usted se va para la luna, tiene que llevar un tanque de oxígeno, ¿o no? Porque Dios lo hizo a usted aquí en la tierra, y aquí mismo le colocó ¿qué? El oxígeno. Pero en términos espirituales, lo hizo para que usted permaneciera ¿con quién? Con Él, para siempre. Pero no podía obligar al hombre a que el hombre estuviera con Dios obligado. Entonces, como no podía obligarlo, por eso fue que Dios le mandó y le dijo, te toca a ti tomar la decisión de si querés seguir en tu ambiente, que soy yo, o si querés vivir en tu propio ambiente y morirte. Y se lo dejó a voluntad del hombre, porque no podía sencillamente obligarlo, porque Dios no puede obligarlo a usted a que usted esté con Dios. Él no me puede obligar, pero Él está en la obligación es de decirme las cosas como son, y está en la obligación de decirle a usted las cosas como son, y lo deja quieto porque usted está en la obligación de decidir si eso es así o no es así, y si se mete o no se mete. Es su asunto personal. Por eso es que cuando usted entiende eso y usted está con Dios, usted sabe que usted está con Dios y nadie lo obligó. Que usted está con Dios porque usted quiso estar con Dios, entonces usted está allí por amor.
usted no está por obligación. Pero si usted es de las personas que está con Dios por obligación, por satisfacer a otro, usted está perdido. Esas son las personas que no aguantan en Dios. ¿Por qué no resisten en Dios? Porque no están allí por amor, están allí por obligación, porque para una mujer soportar a un hombre, y algunos hombres son insoportables, se tiene que amar mucho a ese hombre. Y para que un hombre aguante algunas veces a una mujer que también son insoportables, ese hombre tiene que amar mucho a esa mujer. O sea que y le dicen, ¿y por qué estás allí? No, porque yo la amo. ¿Y por qué es que él está allí? Porque la ama. Y le dicen a la mujer, ¿y por qué es que estás con ese hombre? Porque yo lo amo. Porque si no lo amara, hace rato se hubiera ido. Entonces, los que permaneceremos con el Señor para siempre, estamos allí porque lo amamos. Y el que no ama al Señor se está yendo y se va a ir. Alabe lo que Él vive. Porque si usted me pregunta, ¿y por qué Dios está sometiendo a prueba a todo el mundo? Dios está sometiendo a prueba es el amor que la gente le tiene a Él. Porque el que le tiene amor a Dios permanecerá, no importa la circunstancia. Y el que no ama a Dios, aunque le esté yendo bien, ese se va a ir. Y el que ama a Dios, aunque sienta que la cosa está apretada, a pesar de la apretura, ese va a permanecer allí. Y como permanece allí, tarde que temprano, Dios arreglará la situación a favor de esa persona en el nombre de Cristo Jesús. Alabe lo que Él vive. Entonces, en el capítulo 3 dice, yo quisiera leer el libro que leí ayer. Esta es la Biblia que se llama la Biblia de Jacer. Y esta parte que voy a leer, yo quisiera leerla aquí en esta Biblia de Jacer. Es lo mismo que tiene su Biblia. Génesis capítulo 1. Sino que acá es Génesis capítulo 1, acá es Génesis capítulo 3. Hay un título, desobediencia del hombre. Entonces dice, versículo 1, capítulo 1, acá. Allá en su Biblia es capítulo 3, versículo 1. Elohim dijo, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen, al estilo de nuestra semejanza. Mire, al estilo de nuestra semejanza. Y Elohim creó al hombre a su propia imagen. Y Elohim formó al hombre del suelo. Lo que sacó del suelo fue el cuerpo del hombre. Y sopló en sus narices. Cuando sopló en sus narices le dio aliento de vida. Y colocó el alma. Y entonces el hombre fue un hombre que vivió con un alma viviente. Y el hombre se convirtió en un alma viviente dotado con habla. O sea que Dios puso al hombre a hablar desde que nació. No descendemos del mono. Versículo 3 dice, y Yahweh dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una compañía. Y Yahweh causó un profundo sueño que cayera sobre Adán. Y él durmió y él quitó una de sus costillas y formó carne sobre ella y la formó y la trajo a Adán. Y Adán se despertó de su sueño y miró a la mujer de pie delante de él. Y él dijo, esto es un hueso de mi hueso y será llamada mujer, porque esto ha sido tomado del hombre. Y Adán llamó a su nombre Java. Hay una isla en Oceanía que se llama la isla de Java, que era el nombre original de Eva, que en español le dicen Eva, porque ella fue la madre de todo lo viviente. ¿Quién? Java, Eva. Y el Todopoderoso los bendijo y llamó su nombre Adán y Java en el día que él los creó a ellos. Y Yahweh el Todopoderoso dijo, sean fructíferos y multiplíquense y llenen la tierra. Este fue el primer mandato de 613. El primer mandato de 613. O sea que este mandato no se lo dio a Moisés, se lo dio a la humanidad. Entonces dice, y Yahweh el Todopoderoso tomó a Adán y su esposa y lo puso en el jardín del placer, del gozo, para abonarlo y cuidarlo. Y les ordenó. ¿Por qué les ordenó? Porque es Dios. Como usted le ordena a su hijo. Como Dios lo creó a su imagen y semejanza. El gobierno del hombre era Dios. ¿O no? Entonces, aquel que lo gobernaba le dio una orden. Y le dijo, de todo árbol que haya allí podrás comer, inclusive hasta del árbol de la vida. Pero hay un árbol
que se llama el árbol de la ciencia, del bien y del mal. De ese árbol no comas. Deja ese árbol quieto, lo podrás labrar. Podrás trabajarlo, pero no comas de él. Porque el día que comas de ese árbol, ciertamente te vas a morir. Le aclaró Dios al hombre. ¿O no? Entonces hemos estado hablando y toda la vida hemos escuchado del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces hay gente que dice que eso es el seso, que fue la manzana, que Adán se le comió la manzana a Eva, y entonces empiezan a inventar toda cosa de cuento. Dios al hombre lo hizo un hombre sexual, ¿o no? Lo hizo masculino y a la mujer la hizo femenina. Y a la mujer le dio un órgano genital femenino y al hombre le dio un órgano genital masculino. Y la primera orden fue: multiplíquense. Y para multiplicarse, el hombre, ¿qué tenía que hacer? Pues tener relaciones sexuales. O sea que el problema no es de sexo, porque fue una orden de Dios. Dios le ordenó a Adán que tuviera sexo ¿con quién? Con Eva. Porque hay gente que cree que fue un problema sexual. No fue un problema sexual. Fue un problema de falta de ¿qué? De falta de sometimiento. Y ese es el problema del hombre. El problema del hombre es un problema de ¿qué? De falta de sometimiento a un orden establecido ¿por quién? Por Dios. Ese es el problema del hombre. Falta de sometimiento. Dios le dijo eso, era para ver qué tan sometido era el hombre ¿a quién? A Dios. Dios te dice cosas, te dice que hagas cosas, coloca a una persona que te dirija para ver qué tan sometido sos. Eso es lo que Él quiere. Si usted es una persona sometida a lo que Dios quiera, usted nunca tendrá problema. Porque el gran problema del hombre, ¿cuál es? La falta de sometimiento. Cuando se habla de humillación, se habla de eso. ¿Por qué Dios tiene que humillar al hombre? Por el problema de la falta de sometimiento. Dios nos humilla es por eso, para que nosotros aprendamos ¿a qué? A someternos. Por eso es que Dios nos humilla. No es por otra cosa. O sea que la humillación aquella de que no nos gusta a nosotros es buena. Porque el propósito de esa humillación es que nosotros entendamos que tenemos que ser personas ¿qué? Sometidas, personas sujetas. Por eso Dios le dio a uno un papá y a una mamá. Entonces el papá y la mamá a uno lo cogen y lo aprietan, lo disciplinan. ¿Qué le están enseñando a uno? Sometimiento. Usted va al ejército. En el ejército, ¿qué le enseñan? Sometimiento. Usted va a la escuela. ¿Qué le enseña la maestra? Sometimiento. Y donde usted asome las narices, ¿qué le enseñan? Sometimiento. Usted va a una empresa, usted le enseñan sometimiento, ¿o no? Porque el problema del hombre, ¿cuál es? Falta de sometimiento. Ese es el problema del hombre. El problema del hombre se reduce en falta de sometimiento, que al hombre no le gusta someterse. Y fuera de eso tiene a uno que lo mantiene chuzando y le dice, pero ¿para qué te sujetas? ¿Para qué te sometes? Entonces apareció el personaje aquel, ustedes ya saben quién es. Sata. Como él no se sujeta, entonces él quiere que todos los demás no ¿qué? No se sujeten. Y la gente se le come el cuento. Entonces dice, versículo 7, estoy leyendo acá, ¿no? Usted está siguiendo allá, en el capítulo 3. Y Yahweh el Todopoderoso tomó a Adán y a su esposa y los puso en el jardín de Edén para abonarlo y cuidarlo, y les ordenó y dijo a ellos, de cualquier árbol del jardín pueden comer. Mire que les ordenó, pero no los obligó. ¿Los obligó? No. ¿Quién tenía que tomar la decisión? Ese es que es Dios de la Biblia. Él te ordena, pero no te obliga. Quiere que sea un asunto ¿qué? Voluntario. Que sea un asunto ¿qué? Voluntario. O sea, porque tú quieres obedecerlo, ¿lo qué?
lo obedeces. Y si no quieres obedecerlo, no lo obedezcas. Es tu problema. ¿Tenés tu propia qué? ¿Tenés tu propia qué? Tenés tu propia voluntad. Podés ejercerla como querrás. Sea para bien o sea para mal, ¿o no? Entonces leo. Y él les ordenó y dijo a ellos, de cualquier árbol del jardín pueden comer, inclusive del árbol de la vida o no. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerán, porque en el día que coman de él, ustedes ciertamente ¿qué? Morirán. Y Elohim los había bendecido y les había ordenado, él salió de ellos, mire, salió de ellos, los dejó quietos. Ya él dijo lo que tenía que hacer y ¿qué? Y se fue. Y Adán y su esposa vivieron en el jardín conforme al mandamiento que Yahweh les había ordenado. O sea que ellos durante cierto tiempo vivieron haciendo eso que Dios les dijo, hasta que apareció el personaje aquel. Entonces, eso tenía que ir era hasta que apareciera este personaje. ¿Quién? Sata. Ellos tenían que ir hasta que apareciera Sata. Y ellos tenían que enfrentarse con Sata y pasarle por encima a Sata. ¿Cómo? ¿Obedeciendo a quién? No dice la Biblia, someteos pues a quién. A Dios, resistí a quién. ¿Y él qué? Eso es lo que ellos tenían que hacer. Y si ellos hubieran hecho eso, inmediatamente Dios hubiera cogido a Sata y lo hubiera echado al infierno y todo tranquilo y estaríamos por los siglos de los siglos. Pero ellos no hicieron eso. Y Dios no permitió que tuvieran hijos hasta que no pasara esto. Porque ellos tenían que pasar por esta prueba a ver si realmente era gente que sometida o no. Tenían que pasar por esta prueba. Hay gente que no aguanta la prueba hasta el final. Por eso es que la gente no avanza. Más tenga la prueba ¿qué? Más tenga la prueba su ¿qué? Su obra ¿qué? Su obra completa, o sea, aguante hasta el final. Para que seáis perfectos y cabales sin que os qué. Sin que os qué. Sin que os falte cosa alguna. Entonces hay gente que le falta todo porque todas las pruebas las tira al piso. Todas las pruebas las daña. Antes de llegar al punto, tan se va para atrás, la daña. Entonces le toca todo el tiempo estar otra vez ¿qué? Comenzando. Y todo el tiempo se la pasa comenzando. Como todo el tiempo se la pasa comenzando, esa persona no ¿qué? No avanza. No le eche la culpa a Dios, que Dios no tiene la culpa. Usted tiene que ir hasta el fondo, hasta el final. Usted tiene que decir, aquí Dios me dijo que me parara firme y aquí me muero. Pero aquí me quedo esperando el asunto. Y aguanto lo que se me venga. Alabe lo que Él vive. Pero uno escucha a personas que ya, Dios, ya pasaron 5 meses. De que me dijiste, de que me hablaste. Y no ha pasado nada. Y Dios dice, y no pasará nunca nada. Porque con esa facha que tenés, esa conducta, yo no puedo hacer nada. Porque no aguantás nada. Hay gente que no aguanta nada. No tiene que estar tranquilo. Yo les he dicho a ustedes, hace un año me sobrevino algo en la parte rectal. Y yo aguantado, pero era un dolor insoportable. Un día estaba aquí en el discipulado y la gente se dio cuenta que tenía yo un problema, fue por eso, porque estaba incómodo. Y yo no sabía qué era. Y viajé a ver si se me calmaba eso y nada. Entonces Dios me mandó donde mi mamá, me acosté ahí en la cama con mi mamá me tocó la barriguita y me dijo, mijo, tenés un problema de parásito terrible. Entonces ya sé que Dios me dijo qué era. Y he estado resolviendo, Dios me ha dicho qué hacer y he estado haciéndole a eso hace un año. Hace un año. Y aquí estoy. ¿Me ha visto quejándome? Y me estoy haciendo tratamiento y aquí estoy. Y el asunto está arreglado y aquí estoy. Y Dios me dice, pero síguele haciendo a eso porque tiene que resolverse completamente. Más de uno hubiera tirado la toalla hace rato. ¿Por qué tiramos la toalla tan rápido? ¿Por qué somos tan efímeros, como tan pasajeros? ¿Por qué no aguantamos nada? Estamos aquí para aguantar.
Pero ¿sabe por qué? ¿Cómo es que uno aguanta? Uno aguanta sujetándose al Espíritu Santo. Cuando usted aprende a sujetarse al Espíritu Santo, ayúdame a aguantar que yo quiero aguantar. Él dice, aquí estoy contigo, tranquilo, yo te ayudo a aguantar. Y usted aguanta todo lo que se venga. Alabe lo que Él vive. Aquí dice, y la serpiente, o sea, apareció ¿quién? Sata, cual el Todopoderoso había creado con ellos en la tierra, vino a ellos para incitarlo a transgredir el mandamiento del Todopoderoso, cual él les había ordenado. Y la serpiente engatusó y persuadió ¿a quién? A la mujer a comer del árbol del conocimiento. Y la mujer escuchó a la voz de la serpiente y ella transgredió la palabra ¿de quién? Del Todopoderoso, y tomó del árbol del conocimiento del bien y el mal, y ella comió, y ella lo tomó y dio también a su esposo, y él comió. Y Adán y su esposa transgredieron el mandamiento del Todopoderoso, cual él les ordenó, y el Todopoderoso lo sabía, y su ira fue rebullida contra ellos. Bueno, miren esto. Ahora tomo esta Biblia aquí. Capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente, Sata, era astuto, más que todos los animales del campo que Yahweh y Elohim había hecho. La cual serpiente dijo a la mujer, conque. Ese conque es una palabra envenenada, porque hay palabras que llevan veneno. Uno está hablando con una persona y uno entiende, uy, me está tirando veneno. Esta es una culebra completa. Uno acá piensa, porque hay personas que son una culebra. Y están hablando con usted y está saliéndole el veneno. Y quieren es envenenarlo a usted. ¿O no? ¿Con qué? Con que Dios les ha dicho, no comerán de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto del árbol del huerto comemos, de todo árbol, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, que dijo Elohim, no comerán de él, ni en él tocarán para que no mueran. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirán. Está contradiciendo a Dios, ¿cierto? En este momento estamos llenos de serpientes por todas partes. Hay predicadores en este momento que son serpientes, predicadores del ecumenismo, predicadores de apostasía, que Dios dice una cosa y ellos están diciendo, no, Dios no está diciendo eso, Dios está diciendo es lo contrario. Y son una culebra completa, porque estamos en medio de la culebra, porque cuando más se acerque la aparición del anticristo, más ecumenismo habrá y más apostasía habrá. Por eso es que la cebada tiene que cuidarse. Entonces dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de él, serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Eso es importantísimo, eso es importante. Cuando el hombre come, aquí, mire que Satanás tiene su conocimiento. Pero el que una persona tenga conocimiento no lo salva. Porque tenemos que ser personas que sometidas. ¿Se acuerdan la palabra sometida? Y Satanás tiene poder y tiene conocimiento, pero Satanás no es ¿qué? No es un sometido. ¿Ya lo vio? Entonces miren, acá. Dios dijo, ¿se acuerda que Dios dijo, uy, el hombre es como uno de nosotros, ¿o no? ¿Cómo? ¿Cómo es uno de nosotros? ¿Cómo es que es uno de nosotros? El hombre es es como uno de nosotros. ¿Cómo? ¿Sabiendo qué? El bien y el mal. ¿Cómo que Dios dijo el hombre es como uno de nosotros? Sabiendo el bien y el mal. El bien y el mal, que Dios no quería que el hombre se metiera por ese lado, es que el único que tiene capacidad en todo el universo de decidir qué es bien, qué es mal, ¿quién es? ¿O no?
El único que tiene capacidad para decir esto es bien, esto es mal, ¿es Dios o no? Pero ahora Dios dice, uy, pero entonces ahora el hombre es es como uno de nosotros. ¿Cómo? Sabiendo el bien y el mal. O sea, decidiendo también el hombre qué es bien y qué es mal. Entonces allí el hombre ya se comparó ¿con quién? Con Dios. Por eso es que Satán le dijo, no, así como Dios dice no es. Ustedes pueden ser igual a Dios, decidiendo qué es y decidiendo qué no es. O sea, diciendo, ustedes mismos decidiendo qué es lo bueno y ustedes mismos decidiendo qué es lo malo. El que decide qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿quién es? Entonces ya el hombre cayó en esa categoría del hombre decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. Si el hombre tiene poder para decidir qué es lo bueno y qué es lo malo, entonces el hombre de esa forma ya no va a querer ¿qué? Someterse a Dios. ¿Por qué no va a querer someterse a Dios? Porque él le dice a Dios, Dios, es que tú dices que es bueno y que es malo, pero yo también puedo decir que es bueno y que es malo. Entonces somos iguales, ¿o no? Y en esa quedó el hombre. Pero como no es Dios, ¿ya lo entiende? Él no es Dios. O sea, él no puede vivir por sí mismo todo el tiempo que quiera, porque la vida depende de quién. Entonces es un problema grave. Mira el problema tan grave en que Satanás metió al hombre. Entonces miren, como Dios es bueno, en ese momento el hombre no tiene, en ese momento el hombre no ha tenido familia. Porque Dios no permitió que el hombre tuviera familia antes de ser ¿qué? Antes de ser probado, exactamente. Antes de ser probado, sencillamente. Entonces, como Dios no permitió eso, antes de ser probado, entonces el hombre Dios le permitió que tuviera familia, ¿era cuándo? Después de caer. Libro de Génesis capítulo 3, versículo 22. Y dijo Yahweh Elohim, he aquí el hombre es como ¿quién? Como uno de nosotros. ¿Pero cómo? Sabiendo el bien y el mal. O sea, no es que el hombre era igual a Dios. ¿Era igual a Dios? No, dijo, es como uno de nosotros. Que así como nosotros, Dios determina qué es bien y qué es mal, ahora el hombre también cree que él puede determinar qué es bien y qué es mal. Entonces se está comparando ¿con quién? Con Dios. Pues que no alargue, ahora pues que no alargue su mano, ¿quién? El hombre. Y tome también ¿de dónde? Del árbol de la vida y coma y viva ¿para cuándo? Para siempre. Uy, ahí sí es peor la cosa, porque el hombre se vuelve con un cuerpo inmortal. Ya piensa que él decide qué es bueno y qué es malo. Y tiene un cuerpo inmortal. Ahora sí, ¿cómo se cree? Uy, ahora sí es verdad que se cree Dios. Entonces Dios le impidió al hombre que comiera del árbol de la vida. Porque él podía comer del árbol de la vida era antes de ¿qué? De tomar esa decisión. Ahora ya no puede comer. ¿Sabe por qué no puede comer? Porque si el hombre come del árbol de la vida en ese momento, ni tú ni yo pudiéramos ser salvos. Porque ya no hay forma de salvarlo. Porque ya no es un hombre de ¿qué? De sangre y carne. Y Dios iba a salvar era la ¿qué? A la sangre y a la carne. Ya que por cuanto los hijos participaron de ¿qué? Él también participó de ¿qué? Para vencer por medio de la muerte de Cristo Jesús al que tiene el imperio de la muerte. Tenía. ¿Esto es a quién? Y librar a todos aquellos que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a la servidumbre de Sata. Entonces Dios no podía permitir eso. Tenía que dejarlo que ellos tuvieran de sangre y carne y que todo el mundo naciera de sangre y carne. Por eso no permitió que el hombre comiera eso. No podía ser así. El que quiere comer del árbol de la vida, ¿sabe qué tiene que hacer? Sujetarse a machilla. Y cuando usted se sujeta a machilla y hace la voluntad de Dios, usted está comiendo ¿de qué? Del árbol de la vida. Entonces vamos a vivir para siempre si seguimos así por los siglos de los siglos. Ahora sí, alabe lo que Él vive.
Mira lo que dice este libro de Génesis capítulo 1, aquí. Versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas de Sata estaban sobre la faz del abismo. Significa que cuando Dios hizo la tierra, Satanás ya había caído. ¿Lo está viendo? Ya había caído Sata, porque él se rebeló, fue arriba en el cielo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Las aguas son las personas. Y dijo Dios, sea la luz de Cristo Jesús. ¿Y fue la luz de quién? De Cristo Jesús. Y vio Dios que la luz de Cristo Jesús era ¿qué? Era buena. Y separó Dios la luz de Cristo Jesús de las ¿qué? De las tinieblas de quién? De las tinieblas de Sata. Eso. O sea que la luz de Cristo Jesús no tiene que ver nada con las ¿qué? Con las tinieblas de Sata. Por eso Cristo Jesús decía, ahí viene el príncipe de la potestad del aire, pero él no tiene nada de él en quién, en mí. Todo lo que tiene tengo yo es del Padre. Entonces hay un problema, miren. Si nosotros no entendemos esto y no sabemos quién es Cristo Jesús, estamos en la olla. Hay gente que después de predicar 40 años a Cristo Jesús como Señor y Salvador, se tuerce después de 40 años y empieza a decir que Cristo Jesús no es Cristo Jesús y que Cristo Jesús no salva después de 40 años. Este que está aquí es Cristo Jesús. A este que Dios dice aquí luz es Cristo Jesús. Eso es lo que le explica en el libro de Juan capítulo 1. Cuando viene Cristo Jesús y aparece aquí en la tierra, en el milenio, al final del milenio cuarto, o sea, 4000 años después de la caída de ¿quién? De Adán y Eva, aparece Cristo Jesús como un hombre en la tierra, engendrado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y aparece ¿por qué en esa época? Porque en esa época, en el cuarto día, fue que Dios alumbró la tierra con la luz del sol y con la luz de la ¿qué? De la luna, indicando que 4000 años después de Adán y Eva, la tierra iba a ser alumbrada de manera ¿qué? Espiritual, por la luz de ¿quién? Por la luz de Cristo. Mire, libro de Juan capítulo 1 dice así. Aquí, Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que está diciendo que Cristo Jesús es el verbo creador. ¿Creador de qué? De cielo y tierra, ¿o no? En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Este no es Génesis capítulo 1, del 1 al 5, que está hablando Dios aquí, ¿cierto? Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Se acuerda? Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio a la luz, a fin de que todos creyesen por él en la luz. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Como era la luz verdadera que alumbra a todo hombre y venía a este mundo, ¿cuándo fue el mundo alumbrado por la luz natural? En el cuarto milenio. Entonces esa fue la fecha que Dios colocó para que 4000 años después de Adán la tierra fuera alumbrada por la luz de ¿quién? Por la luz de Cristo. Y apareció Cristo en la palestra del mundo diciendo, yo soy el verbo eterno, yo soy la luz verdadera, vengo a salvarlos a ustedes que están en tinieblas. Y apareció el hombre y la gente no entendía por qué este hombre decía eso. Y hay gente que no entiende por qué este hombre dice eso. Mire, en el versículo 14 de capítulo 1 de Génesis dice, dijo luego Elohim, haya lumbreras, o sea, astros que ¿qué? Que alumbran en el espacio de los cielos, para separar el día claro de la noche oscura, y que sirvan ese sol y esa luna, que sirvan de señales, de leyes, para las estaciones festivas, o sea, para que el hombre sepa en qué fecha son las fiestas de quién, de Dios, a través de quién, de Cristo Jesús, para que ese hombre sepa el movimiento de Dios a través de los años, qué es lo que Dios va a hacer en otoño o en primavera, porque las fiestas de Dios son en primavera o en otoño. En primavera,
Primavera que comienza en marzo, abril. Fiesta de la Pascua. La fiesta de los panes sin levadura. La fiesta de las primicias. Luego viene la fiesta de Pentecostés, que es en junio. Eso es primavera todavía. ¿Se acuerdan? Si nos trasladamos a otoño, septiembre, octubre, son el resto de la fiesta. La fiesta de Yom Teruá, o de la final trompeta, o de Rosh Hashaná, o del comienzo de año, o de la fiesta de la resurrección de los muertos. La fiesta de Yom Kippur, que es la fiesta en que Dios perdona a Israel al mundo. Y la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, que es la fiesta en que Cristo Jesús nació, y que es la fiesta en que Cristo Jesús establecerá aquí el gobierno, ¿qué? Milenial. Y fuera de ahí ya no hay más movimiento. Si usted entiende eso, entiende a Dios. Y sabe qué Dios va a hacer a través de quién, de Cristo Jesús. Si usted me dice cuándo Cristo Jesús murió y en qué fiesta, en la Pascua, ¿o no? Cuando Él le entregó al Padre las personas que resucitaron después de que Él resucitó, en la fiesta de las primicias, ¿o no? Ahí mismo. ¿Cuándo vino el Espíritu Santo sobre nosotros? En Pentecostés. ¿Cierto que no se sale de la fiesta? ¿Cuándo será la resurrección de los muertos? ¿En qué fiesta? En la fiesta de Yom Teruá, la fiesta de Rosh Hashaná, del nuevo año judío. En la fiesta del día y la hora que nadie sabe. ¿Cierto que no se salió de la fiesta? ¿Cuándo perdonará Dios a Israel y al mundo? En la fiesta de Yom Kippur. ¿Se salió de allí? ¿Cuándo nació Cristo Jesús? ¿En la fiesta de qué? De Sukkot. ¿Cuándo establecerá su gobierno milenial? En la fiesta de Sukkot. Le pregunto, ¿se salió de la fiesta? No se sale nunca de allí. Las fiestas son el carril de Dios. Y como Dios no se descarrila, nunca se saldrá de allí. Y si usted entiende eso, usted sabe el movimiento que Dios va a hacer en cualquier momento. Si usted no entiende eso, usted no entiende a Dios. Y ni siquiera tiene que celebrarla. Lo que tiene que tener es el ¿qué? El conocimiento, el entendimiento, entender eso. Y usted entiende eso y usted sabe Dios, ya sé cómo te vas a mover, cómo lo vas a hacer. De pronto no sabe el año, pero sí sabe que en cualquier época del año, en tal fecha, Dios hará tal movimiento. Y usted se prepara para ese movimiento. El que entiende eso sabe que el próximo movimiento de Dios es la resurrección de los muertos y el arrebatamiento. O sea que el próximo movimiento de Dios es la fiesta de Yom Teruá en septiembre. Eso es lo que está entendiendo la gente entendida. Eso es lo que está entendiendo el amigo que está mirado. ¿Cómo se llama el amigo? Eso es lo que él está entendiendo. Que Dios le está quitando el velo y le dijo, yo voy a arrebatar y a resucitar muertos en la fiesta de Yom Teruá en septiembre. Y ese hombre entendió eso y dijo, uy, Dios, ¿qué es esto? Y comenzó a decirle a la gente de él, Dios va a venir en septiembre. Cristo Jesús va a resucitar a la gente en septiembre. Por eso es que él está diciendo eso. Porque está entendiendo. El que no entiende eso dice que usted es un loco. Que el día y la hora nadie sabe. No, métete con Dios para que sepas. No, Dios no está diciendo el día y la hora, te está diciendo en la qué. La fiesta, porque la fiesta te la dijo desde Génesis, te dijo la fiesta o no. No importa que no te diga el día y la hora, es suficiente con saber la fiesta, porque al saber la fiesta tú te qué, tú te preparas para el movimiento que Dios va a hacer, ¿o no? Bueno, Dios sabe por qué enseña estas cosas, ¿no? En todas partes nos enseña esto, y Dios sabe por qué enseña esto. Y si usted está aprendiendo esto es porque usted quiere entender a Dios en el nombre de Cristo Jesús, ¿o no? Bueno, pero sigamos aquí. Yo la luz he venido al mundo. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Este hombre, Adán, no se sujetó a Dios. ¿Se sujetó a Dios? Pero miren, realmente Dios es bueno. Aunque no se sujetó a Dios, Dios no dijo, es que este Adán es un insujeto. Yo quiero que se vaya para el infierno. ¿Dios quería eso? Bueno, entonces miren, capítulo 3, versículo 20 del libro de Génesis. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Java, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Yahweh y Elohim, a pesar de lo que hizo Adán, nunca quiso que Adán se perdiera, ¿cierto? Entonces hizo el movimiento para salvarlo, mírelo. Hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los ¿qué? Y los vistió. Significa que Dios hizo un ¿qué?
un sacrificio, ¿realmente a quién está sacrificando aquí? A Machía. ¿Y está salvando a quién? A Adán y a Eva y a toda su familia, ¿o no? Mire el Dios de la Biblia. Mire que a pesar de lo que nosotros hacemos, Dios no es vengativo. Dios no es rencoroso. Es que mira lo que me hizo. Ese Adán me la paga. Porque le dijo que hiciera esto y no lo hizo. Que se pierda ese Adán. Ese es Dios. ¿Ya vio que Dios es completamente distinto a nosotros? Que nosotros sí empezamos con ese cuento de que me la hizo, que me la paga, que me puso los cachos, que por qué me los puso, que me dicen que me lime, eso no puede ser posible, ¿cómo es eso? Esta mujer, este hombre, y comenzamos con esa parafernalia. ¿Dios es un Dios perdonador o no? Listo, ese es el Dios de la Biblia. Entonces este hombre no se sujetó a Dios para que Dios pudiera hacer con él lo que Dios quería hacer. Mas sin embargo, ¿Dios lo qué? Dios lo salvó, pero el plan de Dios sigue vigente porque no es solamente Adán, sino que también somos nosotros, ¿o no? Entonces Dios, pensando en nosotros, preparó a Cristo Jesús desde el principio. Entonces en el cuarto milenio lo trae como un hombre, ¿o no? Pero lo va a someter a prueba y va por todos los medios a ver si ese hombre come o no come ¿de qué? Del árbol de la ¿qué? De la ciencia del bien y del mal. O sea, si él toma sus propias ¿qué? Sus propias decisiones. Eso es. Libro de Filipenses. Libro de Filipenses. Aquí. Capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Libro de Filipenses capítulo 2. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, ¿por qué en forma de Dios? Porque Él es el verbo. ¿Él es el verbo? Claro. ¿Y el verbo es forma de Dios? No estimó el que al ser el verbo era igual a ¿quién? A Dios, porque era su ¿qué? Su propia ¿qué? Su propia ¿qué? Su propia palabra. Porque la palabra suya es igual a usted. La palabra suya puede decir que es igual a usted. Es que, ¿por qué la palabra suya dice que yo soy igual a él? Porque es que esa palabra, ¿de dónde sale? Pues de la boca suya. Entonces, ¿a quién va a ser igual esa palabra si no a usted? Entonces, la palabra que sale de Dios es igual a ¿quién? ¿Es igual a Dios o no? Por eso es que él dice yo soy igual a Dios, porque yo soy su palabra de él. Y él y su palabra son pues la misma cosa, hombre. Entonces, ¿por qué no entendemos eso? ¿Ah? ¿O no? ¿Es difícil de entender eso? Bueno, pero yo sé que ustedes son entendidos en el nombre de Cristo Jesús. Dejen que la actitud del uno al otro sea gobernada por el estar en unión con el Señor Cristo Jesús. Aun cuando Él era en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios algo por lo cual aferrarse. Por el contrario, se despojó a sí mismo en el hecho que tomó forma de esclavo, haciéndose como un ser humano, ¿o no? Entonces viene como el segundo Adán. Si él viene como el segundo Adán, viene a reparar lo que Adán hizo, ¿cierto? Una de las cosas que tiene que hacer es tener 100% sometimiento ¿a quién? Y no comer ¿del qué? Del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y para no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal es sencillo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Y qué es someterse a Dios? Hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es someterse a Dios? ¿Hacer la voluntad de Dios o no? ¿Él dijo eso? ¿Hizo eso? ¿Satanás qué va a tratar de que él haga? Por todos los medios de que él ¿qué? De que él coma del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y todo el ataque de Satanás contra Cristo Jesús es para que coma de ese árbol. Y Cristo por todos los medios tratando de ¿qué? De no comer de ese árbol.
Vámonos a Getsemaní. Por ejemplo, Getsemaní. Vámonos a Getsemaní, aquí. Vámonos al libro de Mateo, Cristo Jesús en Getsemaní. Prensa de aceite. Ya te doy el pasaje. Antes de que el Señor lo tomaran. ¿Qué día era? Era martes por la noche. ¿Y martes por la noche ya qué es? ¿No dicen que apareció un libro que dice que el martes por la noche el Señor fue a Getsemaní? ¿Alguien me comentaba eso? Jesús es ungido. No, espérate un momento. Getsemaní, aquí. Libro de Mateo. Capítulo 26, versículo 36. ¿Jesús ora dónde? En Getsemaní. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. ¿La prensa de qué? De aceite. ¿Por qué? Porque él está bajo presión. Cristo Jesús vivió bajo presión. Pero aún viviendo bajo presión, nunca comió del qué? Del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque siempre se sujetó a quién. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, ¿no ve que es un hombre? Y los hombres tenemos como padre ¿a quién? A Yahweh, porque Yahweh nos ¿qué? Nos creó, y no solamente nos creó, ahora nos está ¿qué? Salvando. ¿O no? Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. O sea que si es posible, Padre, hacerlo de una forma distinta, le dice él a Dios. Pero él no está tomando la decisión. Le está diciendo al Padre que tome la decisión. ¿O no? Entonces él va a esperar la respuesta de quién? Del Padre. Pero hay gente que no. Ellos van tomando su propia decisión y van haciendo la cosa como les da la gana. Después todo se le daña y le echan la culpa a Dios. ¿Por qué le vas a echar la culpa a Dios? ¿Le preguntaste? ¿Esperaste que Él te diera la respuesta para poder hacer lo que ibas a hacer? No lo hiciste así. Cuando uno hace eso y hace las cosas a la manera de uno, entienda, tiene que estar expuesto a aguantar lo que se qué, lo que se le venga. Y no le eche la culpa a nadie, porque la decisión la tomó usted, la tomé yo. ¿Por qué tomamos decisiones que son funestas y después le echamos la culpa a los demás? No tenemos que echarnos la culpa a nosotros mismos y arrepentirnos y decir, Dios, ya he entendido que no puedo hacer las cosas bajo mi propia decisión o voluntad. Quiero aprender a hacer las cosas dirigidos por ti. ¿Puedes enseñarme a que me espere, que tú me digas qué es lo que tengo que hacer? ¿O no? Entonces dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero. Ese es que es el árbol de la ciencia, el bien y el mal. Esta, como yo quiero, sino como tú quieres. Ese es el árbol de la vida. Cada vez que haces las cosas como Dios te dice, estás comiendo del árbol de la vida. Y cada vez que haces las cosas como tú quieres, estás comiendo ¿de qué? Del árbol de la muerte. Y hay gente que ahí se queda para siempre. ¿O no? Y no se olvide del otro que está ¿qué? Chuzando e incitando para que usted tome una ¿qué? Una mala decisión. Y la gente no entiende eso todavía. Estamos llenos de culebras por todas partes, se los digo en el nombre de Cristo Jesús. Estos predicadores se volvieron unas culebras completas. Ellos le van a decir a usted, con que Dios os ha dicho, no, eso no es así. Vos sos muy radical. Solamente los radicales sobrevivirán. El que no es radical no sobrevivirá.
solamente Dios se llevará, ahora que viene Cristo Jesús, a los radicales. Porque por ser radicales permanecieron allí pendientes de lo que el Señor quería. Y el Señor los premia quitándolo. Y no son mucha gente, son un puñado. ¿Oyeron? Entonces, si Cristo Jesús viene por una gran cosecha y nosotros no somos mucha gente la que nos vamos con Él, ¿dónde está la cosecha? ¿Sabe cuál es la cosecha de Cristo Jesús? Los resucitados. Los resucitados son millones, de millones, de millones, de millones. ¿Sabes cuántos niños son abortados anualmente en la tierra? 46 millones de niños abortados, todos con Cristo Jesús todos los años. Millones de millones. Cuando usted llegue allí a las nubes y vea a Cristo Jesús, se va a sorprender de la cantidad de gente que ya hay allí. Porque a usted no le sorprende la cantidad de gente que va subiendo porque usted no ve muchos. Le sorprende la cantidad de gente que ya está allí. Esos son los resucitados. Esa es la gran cosecha de Machía, los resucitados. Porque aquí en la tierra, los que Él se van a llevar, se van a ir con Él, no son muchos. Porque cada día que pasa, el margen se va ¿qué? Se va estrechando. La cosa se va poniendo más dura. Más gente se cae en apostasía. Más gente se vuelve ecuménica. Y más gente pierde el sentido de ser radical y de sostenerse en el Señor. Y esto es de aguante. ¿Oyeron? Este asunto con el Señor de permanecer allí es de aguante. Esto es el que más aguanta. El que más aguanta llega. El que no aguanta se está metiendo por donde no es. Y hay gente que ya no aguanta. Un hombre dice, me cansé de ser radical. Y ya está predicando lo torcido. Uy, hasta ahí te llegó. No se canse de ser radical. Que Cristo Jesús ya viene a auxiliarlo. Alabe lo que Él vive. Padre, si fuera posible, quita de mí esta copa. Ahora dice, ya que tomó forma de hombre, hecho semejante a nosotros, y estando en la condición de hombre, ¿se qué? Se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente, hasta la muerte, ¿o no? ¿Quién tomó la decisión? ¿El Padre? No. ¿Quién tomó la decisión? Él mismo. El mismo Cristo Jesús tomó la decisión. Él fue que dijo, yo quiero ser obediente hasta la muerte. Usted es que toma la decisión. Yo tomo la decisión. No importa que esté el otro rondando, porque el otro va a rondar. Esa es su tarea. Él anda como un león rugiente buscando a quien desilusionar, porque está haciendo que la gente se desilusione. A eso es lo que se le llaman los dardos. Ojo con los dardos de desilusión del diablo, que está desilusionando a más de uno. Y más de uno se está desilusionando y se está derrumbando. Entonces, para que no pase eso, Dios dijo, la comunión es con el Espíritu Santo. Si no tenés comunión con el Espíritu Santo, te vas a derrumbar. Lea el Salmo 48. ¿Qué dice el Salmo 48? 48, ¿qué dice? Hacer tu voluntad, Dios mío, ¿me qué? ¿Qué dice? Salmo 48, ¿qué dice? El hacer tu voluntad ¿me qué? El hacer tu voluntad me ha agradado. O sea que hacer la voluntad de Dios para nosotros tiene que ser ¿qué? Una cosa agradable, una cosa. Lea Juan 4:34, libro de Juan, Juan capítulo 4. Aquí ya estoy terminando para que suban los músicos. Juan capítulo 4, ahí voy por el Juan capítulo 4, versículo 34 dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad de ¿quién? Del que me envió y que acabe su ¿qué? Su obra. 5:30.
no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre, ¿o no? Luego dice 6:38, y dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Luego dice, Mateo capítulo 6, versículo 10. Mateo capítulo 6, versículo 10. Y dice así, venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿La de quién? Como en el cielo, así también ¿dónde? En la tierra. Dios, enséñanos a hacer tu voluntad. Enséñanos a hacer las cosas como tú quieres que sean hechas. Enséñanos a caminar así como Cristo Jesús caminó, tomado de tu mano, de tu Santo Espíritu, haciendo las cosas como tú querías que fueran hechas. Libro de Efesios capítulo 1 dice así. Efesios capítulo 1 dice así. Efesios capítulo 1. Mire, Efesios capítulo 1. Y pueden subir los músicos. Efesios capítulo 1, versículo 9 dice, dándonos a conocer el qué, el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en quién, en la dispensación del cumplimiento de los qué, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Miren esto. Miremos al hombre en este momento. ¿Qué es lo que está pasando en la tierra? ¿Por qué el hombre va a terminar en apostasía? Dios dijo, varón y hembra los hizo femenino, los hizo masculino, y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. La sociedad humana cada día que pasa está comiendo el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿cierto? O sea, creyendo que es Dios y determinando qué es y qué no es. Entonces, ¿qué están determinando? Usted no le puede decir a ellos que Dios dijo que un hombre y otro hombre no era para formar una pareja, que una mujer con otra mujer tampoco, porque ellos les dicen eso es cuento religioso. Y nosotros no tenemos que ver nada con religión. Nosotros lo que entendemos es que el amor es sentimiento y eso no importa quién sea. ¿Ya sabe qué están haciendo allí? A eso es lo que se le llama comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Otros dicen, ese cuento de que uno para salvarse y que tiene que ser Jesucristo, eso no puede ser allí. Uno se salva en lo que uno cree, uno también se salva por las obras. Todas las religiones conducen a Dios. Ese es que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea que lo que Dios dice lo están echando al trasto. Y ellos están tomando su propia decisión de determinar qué es bueno y qué es malo. Que los padres no pueden pegarle a los hijos. Si tu papá te pega, anda y demandarlo y llevarlo a la ley. Cuando Dios dijo, instruye al niño en su camino, y dijo, padre que ama al hijo, ¿lo qué? Lo disciplina y le da con la varilla también en el nombre de Machía. Están contradiciendo todo lo que Dios ha dicho, ¿o no? Entonces, ¿a dónde termina, en qué termina esta sociedad humana? Usted que es inteligente, usted dice, este barco es como el Titanic. ¿No dijeron que el Titanic era indestructible y que ni el Dios del cielo lo podía tumbar? Y vino un iceberg y acabó con el Titanic. En el primer viaje ni siquiera llegó a donde iba. En el primer viaje fracasó, porque todo el que se ponga contra Dios fracasará. Y todo aquel que se sujete a Dios llegará donde tiene que llegar, en el nombre de Mashiach. Sencillo.
quiere podemos levantarnos y aprovechar. Todavía no son las 11. Aquí estamos. Y aprovechar para tener como esa comunión con el Señor. Muchos cuando vienen al culto, de pronto vienen pensando en que a tal hora tengo que irme. Pero yo le digo en el nombre de Machía que no es bueno que piense eso. O sea, que cuando usted esté en el culto, olvídese del resto y deje que Dios vaya hasta donde Dios quiera. Y usted verá después la respuesta. Usted verá lo que pasa después, lo que Dios hace, porque Dios no es ajeno a eso. Dios lo está viendo, y Dios está viendo que usted dice: no, Dios, eso lo dejo allá porque yo estoy aquí contigo. Dios dice: bravo, qué bonito eso. Y téngalo por seguro que Dios está encargándose de su asunto allá, y cuando usted vaya, el asunto está resuelto en el nombre de Cristo Jesús. ¿O no? Ese es el Dios de la Biblia. Aquí estamos delante de la presencia del Señor. La vida eterna, esta es la vida eterna, que te conozcan. La palabra conocer no es porque leo. Un hombre no conoce a una mujer porque sepa que se llama Juana. Conocer a una persona, un hombre a una mujer, es porque tiene una intimidad con ella, ¿o no? Conocer a Dios es porque tenemos con Dios una intimidad, al desnudo, ¿o no? Porque con Dios es al desnudo, porque Dios todo lo ve desnudo. Para Dios no estamos vestidos, para Dios estamos desnudos. Nosotros nos vestimos para que no vean nuestra desnudez los demás, pero para Dios nos está viendo desnudo. Esta ropa no impide que Dios te vea por dentro. Es el Dios de la Biblia. Y Él nos ama. ¿Por qué nos ama? Porque Él fue el que nos creó, y nos creó a su imagen y semejanza, y Él sabe que lo mejor para nosotros es que estemos con Él, y estamos con Él. No vamos a obligar a nadie, porque Dios está diciendo que no obliguemos a nadie. Simplemente digámosle mire, está pasando esto y esto y esto, usted tome la decisión. Repitamos todos: Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que cometo errores, reconozco que soy pecador, pero Señor Jesucristo, también reconozco que por amor a mí usted derramó su sangre, y con esa sangre me ha comprado, y con esa sangre me ha perdonado. Señor Jesucristo, hoy yo te recibo como mi único Señor, como mi único Salvador, y te pido, Señor Jesucristo, que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Señor Jesucristo, también te pido por mi familia, y coloco mi familia delante de tu trono, y te pido que tomes a mi familia en tus brazos y que nunca los suelte, y que mi familia, Señor Jesucristo, permítale que ellos entiendan, que se les caiga el velo, que todo obstáculo, impedimento que había en la mente de mi familia se pudra, y que Dios les conceda que conozcan la verdad, y que escape en este momento mi familia. En el nombre de Cristo Jesús, escapa por Jesucristo de todo lazo del diablo, y mi familia regresa corriendo a Cristo Jesús por su sangre. Señor Jesucristo, te doy gracias, te alabo, te bendigo, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.